Ok, so let's start. Pau, ¿puedes ver mis diapositivas? Sí. Perfecto. Bien, esta vez no le puedes mover tú a las diapositivas porque vienen las respuestas, así que las puse de una manera diferente, ¿vale? Ok. Pau, Sí. primero vamos a ver, a partir de hoy ya vamos a empezar con un tema nuevo o con un nivel nuevo, así que vamos a olvidarnos de todo lo de los adjetivos y demás. Mejor dicho, pasar página. Primero, antes de comenzar a ver el tema, pregunto, Pau, ¿te acuerdas cuando vimos los verbos en pasado y en pasado participio? Me da una pista, le iba a decir, pero como un pequeño recuerdito. Claro. Así Cuando como. vimos, ¿ah? Cuando vimos pasado, vimos que los verbos se podían expresar de dos maneras diferentes. Se podrían expresar en pasado simple y en pasado participio. Ah, ¿Vale? Mi pregunta es, ¿recuerdas cuáles eran los verbos en pasado? Dijimos, a la mayoría hay dos tipos de verbos. Hay verbos regulares y hay verbos irregulares. ¿Cuándo podíamos, cuando era un verbo regular, nosotros podíamos conjugarlo de una manera simplemente agregando ed, de o ied a los verbos, ¿recuerdas? sí. Sin embargo, también habíamos visto que existían verbos irregulares que cambiaban por completo. Pero vimos que había dos formas, el pasado simple y el pasado participio. El día de hoy vamos a estar trabajando con los verbos en pasado participio. Primero, en español. ¿Sabes cuál es un verbo en pasado participio? No, en español, Ajá, no no. te preocupes, vamos a checarlo. Los verbos en pasado participio en español vienen siendo los verbos que terminan en ado, ido. ¿Ok? La mayoría de los verbos en español, para ponerlos en pasado participio, simplemente hay que conjugarlos con la terminación ado, ido. Por ejemplo, para decir escuchado, dormido, vivido, leído, trabajado, esos son verbos en pasado participio. Entonces, tenemos dos pasados que vienen siendo el pasado simple y el pasado participio de los verbos. Pasado simple simplemente es como corrí, viví, dormí, leí. Pasado participio siempre terminan en ado, ido, dormido, vivido, leído, jugado, etc. Los verbos en pasado participio siempre, 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 siempre se van a utilizar con el verbo haber. ¿Sí? En español no podemos utilizarlos tampoco sin el verbo haber. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo dormido. No tiene sentido. Yo dormido. Tenemos que decir yo he dormido. Recordemos que la conjugación del verbo haber en español es yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han. ¿Okay? Siempre que utilizamos los verbos en pasado participio, ocupamos entonces el verbo haber. ¿De acuerdo? Al igual que en español, así lo vamos a hacer también en inglés. Siempre vamos a ocupar del verbo haber para poder hablar o utilizar un verbo en pasado participio. ¿Okay? ¿Cuál es el verbo haber en inglés? El verbo haber es el verbo have. Hasta ahorita hemos utilizado el verbo have solamente con el significado de tener, pero have también puede significar haber. ¿Bien? Por lo tanto, habiendo dicho esto, vamos a ver. ¿Cuándo vamos a utilizar el presente perfecto? Número uno, lo vamos a utilizar simplemente para poder expresar resultados. Es decir, para expresar que las cosas ya se hicieron. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a tener que seguir siempre la siguiente estructura. Sujeto, I, you, we, or they, seguido del verbo have y después del verbo en pasado participio. Recordemos que el pasado participio de eat es eaten. En pasado es ate. Y en pasado participio, eaten. Entonces decimos, I have eaten an apple. Y decimos lo mismo en español si lo traducimos. Decimos, yo he comido una manzana. Repito, no podemos omitir el verbo haber. No puedo decir yo comido una manzana.
Siempre tenemos que utilizar el verbo haber y decir yo he comido una manzana. Recordemos que si estamos hablando de he, she or it, el verbo have en presente cambia por has. Recordemos que se agregaba la S a los verbos y que have era una excepción que siempre cambiaba por has. Por esa razón decimos he has eaten an apple. Él ha comido una manzana. ¿Me explico hasta aquí, chicos? Sí. Ok, entonces, como ya mencioné, ¿para qué vamos a utilizar el presente perfecto? Lo vamos a utilizar para poder hablar de resultados. En primer lugar, ¿sale? Resultados. Es decir, no importa, cuando hablamos en presente perfecto, no nos importa cuándo se hizo la acción. Lo que nos importa es que ya se hizo, que ya, este resultado, ¿no? Que ya se haya hecho. Por ejemplo, si quiero ir a una fiesta y mi mamá me dice que tengo que limpiar mi cuarto para poder ir a la fiesta, da igual si lo hago durante toda la noche o si me levanté temprano y lo hice o llegué de la escuela y me puse a limpiar el cuarto. Lo importante es que ya he limpiado el cuarto, así que puedo ir. ¿Okay? A eso se refiere. Esos son los resultados. Es decir, que se haya hecho la cosa o que no se haya hecho. Y no cuándo se hizo. No importa cuándo se hizo. Lo importante es que se haya hecho. ¿De acuerdo? Ok. Como mencionaba al inicio, para poder utilizar el presente perfecto, necesitamos recordar cuál es el verbo en pasado participio. Así que vamos a hacer un repaso de estos verbos, que ya habíamos visto algunos de ellos, o la mayoría. Y vamos a hacer este repaso. Recordemos cuál es el pasado simple y cuál sería la forma del presente perfecto. Ok. Primero, recordemos, ¿cuál es el pasado de do? ¿Quién se acuerda? Did. Correcto. Did. ¿Y el pasado participio cuál era? Dos. No, ese es presente. Didn't. Ah, no, ese Ese es el sería negativo. negativo. Correcto. Pasado participio es done. Por lo tanto, en presente perfecto, repito, tendríamos que utilizar have or has done. ¿Ok? Cosa es hacer en presente, bueno, hago, en pasado hice, y en pasado participio decimos he hecho. He sería el have. Y done es el pasado participio. ¿Cuál es el pasado de be? ¿De cuál, perdón? Del verbo to be. Was, where. Correcto. Was were. ¿Y cuál sería el pasado participio? No se acuerdan. Por ahí les pasé un documento de Excel, ¿se acuerdan? Para que estuvieran practicando los verbos en pasado y en pasado participio. Que seguirlos practicando, ¿sale? El pasado participio es. ¿Mande? Algo así de ven, como ven, pero con doble. Correcto. Se pronuncia been. Eso, gracias. Muy bien. Les decimos have or has been. ¿Cuál es el pasado de write? Written. Ese es el pasado participio. ¿Y el pasado? Wrote. Wrote. Correcto. Wrote, entonces en presente perfecto sería have or has written. Siguiente verbo, ¿cuál es el pasado de eat? Aiden.
Ese es el pasado participio. ¿Y el pasado? Ate. Ate, ¿correcto? Ate y have or has eaten. Muy bien. El pasado de draw. Este no lo vimos, pero sí venía en su lista de Excel. Es drew. La A cambia por una E. Y el pasado perfecto sería drown. Have or has drowned. Break. ¿Cuál es el pasado de break? Broke. 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 ¿Correcto? Broke. ¿Y el pasado participio? Broken. Very good. Have or has broken. El pasado de speak. Spoke. Very good. Ajá. Y spoken. Very good. Have or has spoken. Ok. Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Quieren tomar una foto, copiar algo? Sí, Luis, déjame lo copio, por favor. Dale, adelante, porque las vamos a estar ocupando para la clase. Gracias, Luis. Sí, por nada, vamos a pasar a la siguiente. Sí. Ok, chicos, vamos a ver entonces cuál es el pasado de take. Took. ¿Y el pasado participio? Taken. Muy bien. Ay, perdón, ya se me fue el otro. Y el pasado participio es reading. ¿Cuál sería el pasado participio de, el pasado de drink? Drunk. ¿Correcto?
¿Y el pasado participio? Drunk. Drunk. Has drunk. Correcto. Have or has drunk. ¿Cuál sería el pasado de swim? Ah, sorry. Swam. ¿Y el pasado Swam. participio? Perfecto. Sí. Swim. Very good. ¿Cuál es el pasado? Otra vez. Ya, a ver. ¿Cuál es el pasado de throw? Treu. Correcto. Through. ¿Y el pasado participio? Thrown. Bien. Thrown. ¿Cuál es el pasado de see? Saw. ¿No? So. ¿Y el pasado participio? Sin. Muy bien. Seen. Have or has seen. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Went. ¿No? ¿Y el pasado participio? Gone. Muy bien. Have or has gone. Very good. Chicos, ¿quieren tomar una foto o algo? Vamos a estar ocupando estos verbos el día de hoy. Yo los estoy copiando, espere. No me Muy bien, claro que sí.
¿Sale, chicos? ¿Podemos continuar? Sí. Vale. Then we have los últimos tres. ¿Cuál es el pasado de sweep? Swap. Sleep. Nope. ¿Cómo dijiste? Swap. Swap. Swept. Sí, algo así. Ah, Swept. ¿Ok? ¿Y el pasado participio? Las redes sociales y Es web. Ah, no, sí, No. es lo mismo. Es el mismo. ¿Sí? However, has swept. ¿Cuál es el pasado de make? made. ¿Correcto? ¿Y el pasado participio? Maken. No. Made. Made. También es made, ¿correcto? ¿El pasado de get? Got. ¿Y el pasado participio? Gotten. ¿Y claro? Puede ser got. Correcto. O gotten. Muy bien. Recuerden que gotten es más utilizado en... Ay, perdón. En inglés americano. ¿Ok? Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos, con estos verbos? Vayan copiando y acabamos con los verbos irregulares. Gotten. ¿Sale, chicos? Sí. Let's continue then. Ok, por último, nada más como repaso, recordemos las reglas que habíamos visto de los verbos regulares. Esta tablita que acabamos de copiar ahorita es solamente sobre verbos irregulares. Pero también ya vimos el pasado simple y con verbos regulares y dijimos que el pasado simple y el pasado participio de los verbos regulares son siempre el mismo. Y teníamos tres reglas. En el caso primero del verbo paint, ¿cuál era el pasado de paint? ¿Qué le agregábamos? Ed. ¿Correcto? Entonces decíamos painted. Painted. ¿Correcto? ¿Y el pasado participio entonces sería? Igual. Amber has Painted. painted. Muy bien. ¿Qué pasaba con el verbo move? Move it. Muy bien, solo le agregábamos una D. Moved. Y el pasado participio sería el mismo entonces y diríamos Amber has moved. Por último, ¿qué pasaba con el verbo tidy? Es tidied. Se quita la Y. Ay, Muy bien. Y se cambia por una I latina. Y en pasado participio sería lo mismo y nos quedaría Amber has tidied. Okay, estos son verbos regulares, solo como ejemplo para recordar todos los demás verbos regulares que aplicarían las mismas reglas. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda sobre estos verbos?
No. Perfecto. ¿Puedo continuar? Sí. Va que va. Ok, pues como ya había mencionado anteriormente, el tema del día de hoy es presente perfecto y utilizamos el presente perfecto para expresar los resultados de una acción. ¿Ok? Sirve para poder hacer énfasis en si una acción se hizo o no se hizo. Por ejemplo, Ben is eating a chicken leg. En este momento, Ben is eating a chicken leg. Dentro de un rato diremos, Ben has eaten a chicken leg. Ben ha comido, o Ben ha comido una pierna de pollo. Cuando vamos a utilizar el presente perfecto, ya me mencioné también anteriormente, es para poder expresar que una acción se realizó y no nos importa saber cuándo se hizo. ¿Okay? El presente perfecto no es para expresar cuándo se realizó una acción, solo es para expresar si la acción ya se realizó o no. ¿Okay? Por lo tanto, cuando utilizamos el presente perfecto, no vamos a usar o no podemos utilizar adverbios de tiempo como yesterday or 2 weeks ago, por ejemplo. Es decir, si yo dijera algo como I have done my homework yesterday, esta oración sería incorrecta. No podríamos decir o utilizar la palabra yesterday en este caso. Lo más correcto en esta oración sería utilizarla en pasado simplemente y decir I did my homework yesterday. Repito, ya que el presente perfecto se utiliza para expresar resultados, nos enfocamos en qué acciones se hayan hecho y no tanto en que una acción, en cuándo se realizó la acción. ¿Me explico? Sí. Okay. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Ok, bueno, tenía aquí otra práctica, pero vamos a pasarle. Son los mismos verbos. Tiempo. Ok. So, normalmente ya que no vamos a poder utilizar adverbios de tiempo, utilizaremos en presente perfecto las palabras already y yet. ¿Okay? Already y yet. Estas palabras sirven para poder decirnos si la acción ya se realizó o no. Primero, ¿qué significa already? Already significa ya. Ya. Por ejemplo, decimos, yo ya he hecho la tarea. O yo ya he visitado Londres. Yo ya he comido. Y la palabra yet significa aún. Decimos, por ejemplo, ¿aún no has cenado? ¿Aún no no te vas de vacaciones? O yo aún no hago la tarea. Ok. Estas palabras las vamos a utilizar según el tipo de oración. Sencillo. Already lo vamos a utilizar solamente con oraciones afirmativas. Repito, already solo se puede utilizar con oraciones afirmativas. Y yet lo vamos a utilizar solamente con oraciones negativas e interrogativas. Por ejemplo, have you eaten the apples yet? Have you eaten the apples yet? Or no, I haven't eaten the apples yet. Ok, chicos, y aquí tenemos el resto de las estructuras. Bueno, vamos a ver la respuesta. Sorry. Ok. Como recuerdan, siempre que vamos a hacer una pregunta, tenemos que intercambiar el auxiliar, mandarlo al inicio y después el sujeto. Por esa razón, en este caso, ponemos la pregunta, comienza con have y después con el sujeto. La afirmación sería, you have eaten the apples.
Para cambiar la pregunta, comenzamos con have y decimos, have you eaten the apples yet? De igual manera, para poder expresar una oración negativa, recuerden que solamente es agregar la palabra not después del auxiliar, o podemos hacer la contracción y decir haven't, en este caso. Y diríamos, no, I haven't eaten the apples yet. Siempre, siempre, siempre que utilicemos la palabra yet, en este caso en presente perfecto, lo vamos a escribir al final de la oración o la pregunta. Yet siempre se escribe al final. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. That's good. Ok. Entonces, ¿cómo utilizaríamos la palabra already? Dijimos siempre en oraciones afirmativas. Y se va a utilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, si la pregunta es, have you eaten the apples yet? Decimos, yes, I have already eaten the apples. Yes, I have already eaten the apples. ¿Recuerdan cuando vimos los frequency adverbs? Already funciona de la misma manera. Lo vamos a escribir siempre en medio de los dos verbos. En este caso, en medio de have y en medio de eaten. O también podemos escribir already al final de la oración y decir, yes, I have eaten the apples already. Already entonces puede ir en el centro de la oración, en medio de los dos verbos, o al final de la oración. Las dos opciones son correctas. ¿Sí quedó claro dónde tienen que escribir already? ¿Me lo podría repetir a mí? Claro que sí. Pau. Voy a... Dame un segundo, lo voy a explicar aquí. Vamos haciendo un resumen. Pau, ¿puedes ver mi pantalla? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Perfecto. Ok. Chicos, dijimos entonces, el tema del día de hoy es present perfect. El presente perfecto se va a utilizar para dos cosas principalmente, ¿sale? Hasta ahorita hemos visto solo la primera, que es simplemente para hablar sobre resultados. Sí, results. Ahorita vamos a ver la siguiente. Ok. Primero, resultados. Ahora, siempre, 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 siempre que utilicen el presente perfecto, ustedes van a necesitar dos cosas. Cualquier oración que se diga estar en un tiempo perfecto, siempre vamos a necesitar de estas dos cosas. Voy a moverlas porque solo aplica para los perfectos. Ok. Chicos, existen varios tiempos perfectos. Existe el presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, etcétera, que iremos viendo poco a poco. Pero tenemos una ventaja, en realidad, todos los tiempos perfectos siempre llevan dos cosas. La primera es el verbo have. ¿Okay? Y la segunda es un verbo en pasado participio. Let's see, past participle verb. ¿Okay? Si no tenemos un verbo en pasado participio y no tenemos el verbo have, entonces no es una oración en presente perfecto. ¿De acuerdo? Ok, dijimos, para las oraciones afirmativas. Para las oraciones afirmativas, simplemente comenzamos con el sujeto
seguido de have or has. Recordemos que has se utiliza con las terceras personas. Seguido del verbo en pasado participio. Y por último, un complemento. Ahora, si queremos hacer una oración negativa, para las oraciones negativas comenzaremos igual con el sujeto, seguido de have or has y después la palabra not. O, al igual que en todos los demás tiempos, podemos hacer una contracción entre have, has y not. Y podemos decir simplemente hasn't or haven't. Y por último, para las preguntas. Las preguntas deben de comenzar primero con have or has. Seguidas del sujeto. Un verbo en pasado participio. Y por último, un complemento. Ahora, dijimos también que en presente perfecto no podemos utilizar adverbs of time. Es decir, palabras que me expresen cuándo se realizó la acción. ¿Okay? No se pueden utilizar palabras que me expresen cuándo se realizó. Yo no puedo decir algo como ayer, hace 2 días, hace 1 hora, ¿okay? o la semana pasada. Nada de eso. Nada que me exprese cuándo se realizó la acción. Porque estamos diciendo que el presente perfecto se utiliza para expresar resultados. Es decir, no importa cuándo se hizo. Lo importante es que ya se hizo. ¿Okay? Por lo tanto, como queremos saber que ya se hizo, vamos a utilizar palabras como yet o already. ¿Cómo vamos a utilizar estas palabras? Primero, yet siempre se va a escribir al final de la oración. ¿Ok? Y siempre lo vamos a utilizar en oraciones negativas o interrogativas. Nada más. No podemos utilizar yet en oraciones afirmativas. Por otro lado, already siempre se va a utilizar. Déjenme. Already siempre lo podemos utilizar con oraciones afirmativas y se puede escribir al inicio o al centro de la oración. ¿Y a qué se refiere con el centro de la oración? A que va a ir entre have y el verbo participio. Es decir, va a ir have, después already y después el verbo en pasado participio. Pueden ser esas dos opciones, ¿de acuerdo? Al final de la oración o en el centro. Y el centro siempre va a ser entre have or has, después already y después el verbo pasado participio. ¿Queda claro, chicos? ¿Podemos hacer un ejercicio? Sí. Sale, vale. Chicos, vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Aquí lo voy a hacer yo primero para que quede un ejemplo. Les voy a pedir, vamos a dar por WhatsApp 5 oraciones con la palabra yet y 5 oraciones con la palabra already. ¿Sale? Sobre ustedes mismos, ¿qué cosas aún no han hecho y qué cosas ya han hecho en su vida? ¿Sale? O sea, de todo el tiempo que llevan vivos, ¿qué cosas ya han hecho? Por ejemplo, es un ejemplo, y no importa si son inventados
Vamos. I have. Perdón. Estaba abajo. I have already eaten scorpions. Dice aquí, yo ya he comido alacranes. Es algo que ya he hecho. Y algo que aún no he hecho. I have not or I haven't, cualquiera de las dos. I haven't gone to Europe. Yo no he ido a Europa aún. ¿Okay? Recuerden, dijimos, yet se tiene que utilizar en una oración negativa y already en una oración afirmativa. Yet debe de ir al final y already puede ir en el centro o al final. Así que podríamos decir también, I have swum in the ocean already. También podemos poner already al final de la oración y listo. Yet, I have not consumed drugs. Igual va a sonar feo, pero dice aún. Yo no he consumido drogas aún. ¿Okay? So, chicos, vamos a hacer esto. 5 oraciones utilizando yet, ¿okay? De cosas que aún no han hecho, y 5 oraciones utilizando already, de aquellas cosas que ya han hecho a lo largo de su vida. ¿Vale? ¿Dudas sobre la actividad, chicos? No, ¿puedes poner la pizarra de la explicación, por ¿La favor? dudita? Claro que sí. Gracias. Ahí está. Gracias. Chicos. ¿Verdad?
Teacher, Dime, Pau, ¿qué pasó? ¿cómo se dice paredes? ¿O cómo se escribe? Walls, aquí te lo pongo. Ahí, walls. Gracias.
Ya acabó la primera, chicos. Los demás, ¿cómo vamos? Me falta uno nomás de Jet. Sale, vale, Pau. Pau, las primeras dos no están en pasado. Ok, ya has acampado. Camp tendría que tener ed al final. Es un verbo regular. Camped. Y la número 3, la número 2, le agregaste ing. No hay nada, no estamos viendo nada de que tenga que ver con ing ahorita. El verbo debería estar en pasado participio con ed. Todas las demás están bien. Y con jet, la primera dice adopt. También el verbo tiene que estar en pasado participio. Debería ser adopted. Teacher, Dime. en las primeras dos, en el segundo, en Painty, ¿se le agrega qué? Ed. ¿Ed? Sí, Paint. Ajá. Es también con ed, no con ing. Y en la siguiente, en la de jet, igual, adopt, hay que agregarle ed. Y la número 3, en lugar de swam, es zoom, con U. Porque con A es el pasado. ok. Miguel, igual, en la primera me pusiste swimming con ing. Debería decir swum, S-W-M. Y en la número 5, drive, igual está en presente, hay que ponerlo en pasado participio, debería tener una N al final, driven. Ok.
En el segundo, en el de jet, en la número 4, play, igual está en presente, nos falta el ed. Y la 5 no tiene verbo. Ahí dice, yo no he cena aún. Cenar no existe en inglés. ¿Ok? El verbo cenar no existe. Dinner es cena, es la comida como tal. Así que nos falta el verbo comer, comer la cena. Ok. Mm. Arely, en la número 4 del primer ejercicio, el verbo fly es un verbo irregular. Fly cambia por flew en pasado y flown en pasado participio. F-L-O-W-N. Flown. F-L-O-W-N. W, correcto. Y igual en el número 4 de jet, perdón, de already, el verbo buy es un verbo irregular, cambia por boat. Gracias. En el número 5, drove es el pasado de drive. El pasado participio es driven. ¿Ok? Gracias. Ok, chicos, vamos a continuar. Ahora, bien, a lo que veo ahorita, el error que tuvieron la mayoría fue simplemente con los verbos en pasado participio. No veo que tengan problema con el uso del ready o jet. Creo que eso sí ya quedó claro, dónde hay que ponerlos y cómo hay que utilizarlos. Muy bien. Chicos, ¿dudas hasta aquí con el ready o jet? ¿Podemos continuar? Sí. Okay, so now we have once and twice. Cuando estamos utilizando presente perfecto, chicos, no podemos utilizar, dijimos, adverbios de tiempo, es decir, palabras que nos expresen cuándo sucedieron las acciones. Por lo tanto, comúnmente podemos utilizar palabras como once or twice. Estas palabras sirven para poder expresar con qué frecuencia se realizaron las acciones. ¿Ok? Dijimos, no necesitamos decir cuándo se realizó, pero sí podemos decir si la acción se ha realizado varias veces. La palabra once significa una vez y twice significa dos veces. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, how many times have you given flowers to a pop star? Podríamos responder, I have given flowers to a pop star once only. Or, I have given flowers to a pop star only once. Le he dado flores a una estrella pop solo una vez. En este caso, chicos, incluimos la palabra only para decir, para expresar solamente, que solo lo hemos hecho una vez. Y esta palabra only once se puede escribir de ambas maneras. Podemos decir once only o decimos only once. No hay ningún problema. Sin embargo, esta expresión once o si queremos completarla, ya nos habíamos visto, como decir, una vez el año pasado, etcétera, siempre, siempre, siempre lo vamos a expresar al final de la oración. Repito, once significa una vez y twice significa dos veces. ¿No? También es común utilizar en presente perfecto las palabras ever y never. Al igual que already y yet, ever siempre se va a ocupar solamente en preguntas. Y never solamente se puede utilizar en oraciones afirmativas.
Ever lo vamos a traducir como alguna vez. Repito, ever lo traducimos como alguna vez. Y never se traduce como nunca. Repito, ever solo se puede utilizar en preguntas y never solo se puede utilizar en oraciones afirmativas. Por lo tanto, yo pregunto, por ejemplo, have you ever celebrated the Chungcheongbom Festival? Have you ever celebrated the Chungcheongbom Festival? Y la respuesta podría ser, no, I have never celebrated the Chungcheongbom Festival. Como ven, tanto ever como never siempre se van a escribir antes del verbo en pasado participio. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. That's good. Okay, so let's continue. Vamos a ver, chicos, vamos a ver si es cierto que no hay dudas. Tenemos aquí un ejercicio, chicos, que vamos a completar con las palabras que acabamos de ver y el presente perfecto en estas oraciones. Primero, en la parte de arriba nos aparece un verbo subrayado en amarillo que dice do. Ese es el verbo que vamos a utilizar en este ejercicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si se fijan, al principio tenemos una pregunta. Miren, línea, Mary, línea, her homework, línea. Y es una pregunta. Por lo tanto, ¿cómo creen que debemos de comenzar la pregunta en este caso? Con have. Oh, Has. has. Con has, ¿verdad? Porque estamos hablando de Ah, Mary. Correcto. Has. Has Mary. ¿Y qué debería de ir aquí? En la siguiente línea. Dos. Don. Does. Done. Dijimos que el verbo tiene que ir en pasado participio. Sí, por ahí comenzamos con estos verbos al principio de la clase, los copiaron, son los que vamos a utilizar para este ejercicio, ¿de acuerdo? Has Mary done her homework? Y al final viene otra línea. ¿Qué creen que debería de ir aquí? Yet. Esto es todo. Yet. Es una pregunta, así que tendría que ser yet. Muy bien, la respuesta ahora dice yes, she, her homework. Already? She already? Has. Has she what? ¿Cuántas palabras aquí? Nos preguntan si Mary ya hizo su tarea y la respuesta es sí, ella. Has. Ajá, ¿qué más? Already? Ok, ¿qué más? Um, she has done her homework. Vas bien, vas bien, vas bien. Already? Very Or good. yet? No podría ser yet porque tendría que ser negativa o interrogativa. Ajá. Tendría que ser already. Recordemos que yet solo es en negaciones y preguntas. Es correcto. Tenemos has done, que es la estructura del presente perfecto, y ya que al final había otra línea, already, lo pusimos hasta el final. Y dice aquí, o, ¿cómo expresamos lo mismo pero con already en el centro? ¿Cómo quedaría con already en el centro? She He has has done her homework. already done. Very good. She has already done her homework. ¿Vamos bien? ¿Sí entendemos cómo vamos a ir respondiendo al ejercicio? Vamos a Sí. ver. Eat. El verbo en este caso es eat. ¿Cómo completamos la primera pregunta? Has been
Hmm? Eaten his hamburger yet? Very good. Y la respuesta sería no, he No, he has already eaten. Ah, no tiene el yet hasta el final. Already yet, no already. No, he hasn't. Okay. No, he hasn't. ¿Otra palabra? Eaten his Very good. hamburger already. Already? His hamburger. Yet. Yet. Es una oración negativa. ¿Sale? No podemos utilizar already en oraciones negativas. ¿Cierto? Sí. Very good. Les quedaría como no, he hasn't or no, he has not eaten his hamburger yet. Muy bien. Ok. Chicos, ¿cómo nos queda esta con el verbo do? Has mom ¿Mm? done the washing yet? Very good. Y la respuesta sería yes, she. She has already Ajá. done the washing. Very good. She has already done the washing. Good. And this one, con el verbo sweep. Have Sally and Joy. Sally and Joy. Es whipped. Sweep Swept. Ajá. the floor yet. Very good. Y la respuesta sería no, they. Haven't. No, they haven't. Or not. Or have not. Have not. Ajá. Sweep the floor yet. Very good. Vamos muy bien. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Al parecer no. That's good. That's good. Ahora con este verbo, throw. Has you thrown Good. away the rubbish yet? Very good. Yes, I have thrown away the rubbish yet. No, Very good. already. Jet. Already. Muy Already. bien. Very good. And this one with the verb write. Has Mark written the letter Letter. yet? Letter yet. Very good. And the answer is No, he has not written the letter yet. good.
Ok, yo voy a poner aquí la primera. It says, how many times? ¿Cuántas veces? Ahora sí, have you what? Visited Hong Kong Disneyland. Good. I ¿Cómo digo? have, Yo he visitado. Ajá. I have visited Una vez. ¿Cómo decimos solo una vez? there once. Once. Very good. O Once. twice, en este caso, 2 veces. Está bien. Once. Entonces, bueno. ¿Cómo pregunto? ¿Alguna vez has visto aves en Maipo Wetlands? Ever, Ok, correcto, es con la palabra ever ever. you watched ¿Cómo comienzan todas las preguntas en presente perfecto? have Correcto. have you ever watched birds in Maple Wetlands? Correcto. ¿Y cómo decimos que yo nunca he visto aves en Maple Wetlands? I have no, I have never watched birds in Maple Wetlands. Very good. Well done. Ok, chicos, ¿dudas hasta aquí respecto a estas palabras que estuvimos viendo? Al parecer no. That's good. Vamos a hacer el resumen aquí, nada más para continuar. Luis, ¿nos puedes pasar las diapositivas, porfa? Claro que sí. Thanks. Ok, ¿pueden ver mi pizarra otra vez? Sí. Muy bien. Ok, ahora, agregamos las palabras ever y never. Al igual que las demás, dijimos que en este caso la palabra ever solamente se va a poder utilizar en oraciones que, Preguntas. correcto, interrogativas, en preguntas. Y también dijimos que la palabra ever siempre se debe escribir, ¿dónde? Siempre va a ir antes del verbo en pasado participio, ¿de acuerdo? Sí. Y la palabra never solamente se puede utilizar en oraciones, Positivas. ¿no? ¿Y dónde la escribimos? Igual, antes del pasado Sí, es participio. correcto. Antes del verbo en pasado participio, es correcto. En otras palabras, puede ser en el centro de la oración y después del have. Y en este caso sería el never. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bien, chicas, vamos a hacer un último ejercicio con ever y never. Ok, ya para terminar el día de hoy. Y la próxima clase continuaremos con la segunda parte del presente perfecto. Ok, dijimos ahorita el presente perfecto se utiliza para poder expresar resultados. Nos falta otra forma, que es básicamente para poder expresar por cuánto tiempo hemos realizado una acción. Que cuando hemos hecho algo, pero que se ha estado realizando constantemente desde hace tiempo, utilizamos también el presente perfecto. Por ejemplo, yo he trabajado en esta escuela por 10 años. ¿Ok? Podemos usarlo así. Es para expresar cuánto tiempo hemos hecho alguna acción. Ok. Bien, vamos a ver. Bien, chicos, les voy a mandar una pregunta al grupo, bueno, unas preguntas.
Y quiero que ustedes me respondan según sea el caso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, have you ever studied French? Have you ever studied French? ¿Alguna vez han estudiado francés? ¿Cómo la responderían? ¿Con never o con already? Van a decir, sí, ya he estudiado francés o no, yo nunca he estudiado francés. Never. Ok, pueden mandarme su respuesta. ¿Cómo describían su oración de yo nunca he estudiado francés? Les voy a mandar las preguntas. Bueno, vamos a hacer primero el ejemplo, ahorita les voy a mandar las preguntas para que las puedan ir contestando todos, ¿vale? Dale, chicos, solo son 8 preguntas. Dalen sus respuestas y terminamos.
Teacher, ¿qué dicen las 5? La número 5 dice, have you ever worked, que alguna vez has trabajado en una fábrica. Ok, gracias. Okay. No. Zero verbs. Strong with dolphins morning and have never talked to celebrate. Very good. Ok, muy bien, chicos. Gloria, Areli, ya terminaron muy bien. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Al parecer no, Luis. Estupendo. Bueno, chicas, pues el mes pasado estuvimos trabajando con los adjetivos y todas sus formas y demás. Todo este mes vamos a estar trabajando con los tiempos perfectos. Así que es muy importante que vayan repasando los verbos en pasado participio, ¿de acuerdo?
El jueves continuaremos viendo la segunda parte de presente perfecto y ocupamos los verbos en presente participio. Así que repásenlo si tienen oportunidad. Si no hay dudas, that's it for today. Have a good night. Es la See you next class. Dime. ¿Perdona? Sí, les pasé un documento de Excel donde venía la lista de verbos que pueden irlos practicando ahí mismo en el documento de Excel. No sé si todavía esté aquí en el chat, ya que se van borrando los mensajes. Pero si no lo tienen, igual se los vuelvo a mandar. Está Luis en el grupo si no han borrado nada. ¿Sí está? Ah, perfecto. A menos que hayan borrado la conversación, pero sí están. Sí está, perfecto. Gracias, Gloria. Sí, es que sí están programados para que se borren los mensajes, pero creo que es cada mes. Ah, ok. No sé. Vale. Ok, Miguel, Pau, detallito, así rapidito. Aquí están en pantalla, lo pueden ver. ¿Qué dice aquí? Que la palabra ever solamente se utiliza ¿en qué? Preguntas. Preguntas, correcto. Vean sus respuestas y vean, todas las que digan ever están mal, porque ustedes no estaban haciendo preguntas, ustedes estaban contestando una pregunta. Cualquier oración que diga ever de las que me mandaron está mal. ¿Se me explicó por qué? Sí. Bien. Ahora, ustedes tenían que haber elegido entre never para decir que nunca lo han hecho o already para decir que ya lo hicieron. La pregunta era, ¿alguna vez has hecho esto? Ustedes decían never, nunca lo he hecho o already, ya lo he hecho. Entonces, no sé qué querían decir ahí con la de ever. O era never o era already. ¿Corregir? Sí. Adelante. Muy bien, Pau. Ahora sí, ya tienen sentido, ¿sale? La número 6. Nos falta la 6, Pau, por ahí. Sí, ya ahorita lo estoy diciendo, no es que Ok, se te fue. apenas me di cuenta. Va que va. No te preocupes.
Listo. Practice irregular verbs. Muy bien, Pau. Ahora sí. Pau, ¿tienes hasta aquí alguna duda? No, teacher. Pau. Sale, pues si ya no hay dudas, ahora sí ya terminamos por hoy. Y nos vemos. Ya se fue Miguel, mira. Bueno, sale, Pau. Pues nos vemos el día jueves, Pau. Cualquier duda, igual ahí estamos pendientes y trata de repasar los verbos irregulares, ¿sale? Porque los vamos a seguir usando. Sí, teacher.